Muy bien, en esta oportunidad vamos a tratar de explicar los pasos que se siguen para diseñar una mezcla de concreto por el método ACI. En primer lugar tenemos lo que corresponde a especificaciones. Nos dice que se desea calcular las proporciones de los materiales de una mezcla de concreto a ser empleadas en la elaboración de probetas para ser evaluadas a la edad de 28 días. Las especificaciones de la mezcla indican que la resistencia de compresión especificada es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado a los 28 días. Y las condiciones de colocación exigen el empleo de una mezcla de consistencia plástica. En segundo lugar tenemos lo que corresponde a materiales. Sabemos que el concreto está compuesto por tres materiales principales, que es cemento, agua y agregados. Dentro de agregados, agregado fino y agregado grueso. El cemento a utilizarse es para usos generales donde no se requiere propiedades especiales, por lo tanto se utilizará el cemento tipo 1 de la clasificación ASTM C150. Entonces, en este caso vamos a utilizar el cemento Portland tipo 1 Pacasmayo, cuyo peso específico es de 3.12 gramos sobre centímetro cúbico. Agua potable tomado de la red pública de Cajamarca. Agregado fino. Para el agregado fino tenemos cuatro datos indispensables. El peso específico de la masa, que es de 2.576 gramos sobre centímetro cúbico. Absorción 1.502%, contenido de humedad 4.951% y módulo de finura 2.93. De igual manera, para el agregado grueso tenemos 5 datos indispensables, que son el tamaño máximo nominal, en este caso de 3/4 de pulgada, peso específico de masa, 2.560 gramos sobre centímetro cúbico, peso seco compactado de 1916.761 kilogramos sobre metro cúbico, absorción de 0.917% y contenido de humedad de 1.366%. Muy bien, en esta oportunidad entonces vamos a explicar los diferentes pasos que se siguen para el diseño de una mezcla de concreto por este método ACI. Paso número 1, tenemos la determinación de la resistencia promedio. Sabemos que en ingeniería nunca diseñamos para el valor exacto que deseamos obtener finalmente, sino que siempre se aplica un factor de seguridad. En este caso, simplemente vamos a aplicar la tabla número 1, ya que no tenemos más muestras, no tenemos desviación estándar como en otros ejercicios que lo vamos a explicar posteriormente, en la que para el cálculo de la resistencia promedio también hay algunas fórmulas o algunos otros procedimientos que se siguen. En este caso simplemente la tabla número 1, nos ubicamos en la segunda fila de 210 a 350 y por lo tanto nuestra resistencia promedio vendría a ser 210 más 84, obteniendo un valor de 294 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces vamos a diseñar la mezcla no para 210, sino para una resistencia de 294. Paso número 2, tenemos selección del tamaño máximo nominal. A la granulometría del agregado grueso le corresponde un tamaño máximo nominal de 3/4 de pulgada, como lo especificamos en la parte inicial. Paso número 3, tenemos selección del asentamiento, también nos especifica en la parte inicial, nos dice que de acuerdo a las especificaciones, las condiciones de colocación requieren que la mezcla tenga una consistencia plástica, correspondiente entonces, según esta tabla, a un asentamiento de 3 a 4 pulgadas. Muy bien, paso número 4, tenemos el cálculo del volumen unitario de agua. Este valor o este dato lo sacamos de la tabla 10.2.1 de ACI, en la que nos ubicamos en la parte superior de la tabla. Esta tabla tiene otra parte inferior en la que se emplea para
concretos con aire incorporado, en donde hay exposición a sulfatos, a congelamiento, etc. Pero en este caso, como no se requiere ningún tipo de exposición especial, simplemente entonces nos ubicamos en concreto sin aire incorporado. Para obtener este valor, entramos con el asentamiento, que es de 3 a 4 pulgadas, y con el tamaño máximo nominal, que es de 3/4. Intersectamos y obtenemos un valor de 205 litros sobre metro cúbico. Paso número 5, tenemos contenido de aire, simplemente también aire atrapado, debido a que no tenemos ninguna condición especial. Entonces, en este caso, entramos con el tamaño máximo nominal, que es de 3/4 de pulgada, y obtenemos un aire atrapado de 2%. Muy bien. Paso número 6, tenemos la relación agua-cemento. Este dato simplemente se considerará solo por resistencia, debido, como repito, a que no hay problemas de intemperismo ni ataques por sulfatos u otro tipo de acciones que puedan dañar al concreto. Nos ubicamos entonces en la tabla 12.2.2 y para este caso entramos con la resistencia promedio, que lo calculamos en el primer paso, que salió de 294 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y este valor se ubica entre 250 y 300, como lo podemos ver en la tabla, y decimos que para 250 corresponde una relación agua-cemento de 0.62, para 294 de X, es el valor que queremos calcular, y para 300 de 0.55. Obteniendo un resultado, después de haber realizado todo el cálculo aquí presente, obtenemos un cálculo de 0.56 para lo que corresponde a la relación agua-cemento. Esta interpolación también lo podemos calcular directamente en nuestras calculadoras, como lo podemos ver aquí, en donde se obtiene exactamente el mismo valor de 0.56 redondeado a 2 decimales. Como paso número 7 tenemos el cálculo del factor cemento. El factor cemento tiene su fórmula, que es el volumen unitario de agua y entre la relación agua-cemento. El volumen unitario de agua ya lo calculamos, que es de 205, entre 0.56, obteniendo un valor de 366.071 kilogramos sobre metro cúbico. Este vendría a ser el factor cemento. Lo convertimos a bolsas sobre metro cúbico, entonces lo tendríamos que dividir entre el peso en kilogramos de una bolsa de cementos, que es 42.5, y obtenemos un valor de 8.613 bolsas sobre metro cúbico. Paso número 8, tenemos el cálculo del contenido de agregado grueso. Para este cálculo nos ubicamos en la tabla 16.2.2 de la CI, en donde se entra con datos del tamaño máximo nominal, que es de 3/4 de pulgada, y con el módulo de fineza del agregado fino, que es 2.93, que se ubicaría entre 2.80 y 3. Entonces decimos que para 2.80 corresponde un valor de 0.62, para 2.93 de X y para 3 de 0.60. Realizamos la interpolación, el cálculo respectivo, y obtenemos un valor de 0.61. De igual manera lo podemos realizar el cálculo directamente en nuestra calculadora y obtenemos exactamente el mismo valor de 0.61, que correspondería al volumen del agregado grueso seco compactado. Con este valor obtenemos el peso del agregado grueso seco. Realizamos entonces la multiplicación del volumen de agregado grueso, que es 0.61, por el peso unitario seco compactado, que es dato de laboratorio, que le corresponde al agregado grueso, siendo un valor de 1916.761. Realizamos la multiplicación y obtenemos un resultado, un peso del agregado grueso seco de 1169.224 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, continuamos entonces con el paso número 9, que es el cálculo de volúmenes absolutos. Para el caso del cemento, nos dice la fórmula que es factor cemento entre peso específico del cemento. Factor cemento, que es de 366.071 entre 3.12 por 1000. ¿Por qué por 1000? Para convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico, ya que el
peso específico del cemento estaba en gramos sobre centímetro cúbico, obteniendo un valor para el cemento de 0.117 metros cúbicos. Para el caso del agua, vendría a ser la fórmula del volumen unitario de agua entre el peso específico del agua. Volumen unitario del agua 205 entre el peso específico, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, por 1000 para convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico. Esto es igual a 0.205 metros cúbicos. Para el caso del aire, que fue de 2%, convertimos simplemente a decimales, 2 entre 100, que sería igual a 0.02 metros cúbicos de aire atrapado simplemente. Y para el agregado grueso, vendría a ser igual al peso del agregado grueso seco, que lo calculamos en el paso anterior, que salió 1169.224, entre 2.56 por 1000 también para convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico, obteniendo un valor de 0.457 metros cúbicos. Realizamos la sumatoria de volúmenes absolutos conocidos, todos los que conocemos, como podemos ver, cemento, agua, aire y agregado grueso. Entonces 0.117 más 0.205 más 0.02 más 0.457 nos da una sumatoria de 0.799 metros cúbicos. Entonces lo que falta para llegar a un metro cúbico, eso vendría a ser el volumen del agregado fino, que lo calculamos en el paso siguiente, paso número 10, contenido de agregado fino. El volumen absoluto de agregado fino entonces sería 1 menos 0.799, que sale un valor de 0.201 metros cúbicos. Este valor lo multiplicamos por el peso específico de masa del agregado fino, que es 2.576, por 1000 para convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico, dando un resultado de 517.776 kilogramos sobre metro cúbico. Paso número 11. Vendrían a ser los valores de diseño de mezcla. Las cantidades de materiales a ser empleados como valores de diseño serán, para el caso del cemento, de 366.071 kilogramos sobre metro cúbico, obtenido del factor cemento. Para el agua de diseño, 205 litros sobre metro cúbico, obtenido de la tabla volumen unitario de agua. Para el agregado fino seco, de 517.776 kilogramos sobre metro cúbico, peso del agregado fino seco. Agregado grueso seco de 1169.224 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, continuamos con el paso número 12, un paso muy importante que es la corrección por humedad del agregado, tanto para el agregado fino como para el agregado grueso. Para el agregado fino tenemos un contenido de humedad como dato de laboratorio de 4.951%. Entonces tenemos que calcular el peso húmedo del agregado fino. Para este caso entonces tenemos que adicionarle el 4.951% de su peso seco para obtener el peso húmedo del agregado fino. Entonces calculamos este porcentaje del peso seco y nos da un valor de 25.635 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces este valor le sumamos al peso seco del agregado fino, que es 517.776, y nos da un resultado final de 543.411 kilogramos sobre metro cúbico. De igual manera, hacemos el cálculo para el agregado grueso, cuyo contenido de humedad es de 1.366%. Entonces sacamos este porcentaje del peso seco del agregado grueso y nos da un valor de 15.972 kilogramos sobre metro cúbico. Este valor le sumamos al peso seco del agregado grueso para obtener el peso húmedo de dicho agregado, obteniendo un valor de 1185.196 kilogramos sobre metro cúbico. Luego determinamos la humedad superficial de los agregados, tanto para el agregado fino como para el agregado grueso. En este caso realizamos una diferencia entre el contenido de humedad menos el porcentaje de absorción. En este caso para el agregado fino, como lo podemos ver, es de 4.951% menos
1.502%, que es la absorción del agregado fino, y nos da un valor positivo de 3.449%. De igual manera, para el agregado fino restamos contenido de humedad menos absorción y nos da un valor de 0.449% también positivo. Seguimos entonces calculando el aporte de humedad de los agregados. En este caso, aporte de humedad del agregado fino, es decir, cuánto aporta de humedad cada agregado, porque en la realidad la mezcla no vamos a hacer con agregado totalmente seco. El agregado va a estar en condiciones normales según la naturaleza, que va a tener un porcentaje de contenido de humedad. Entonces tenemos que calcular cuánto de humedad aportan los agregados en general para restarle al agua que se ha calculado o para agregarle también en otros casos. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar los valores del agregado, pero los valores secos, que es 517.776 por 3.449%, que fue la diferencia calculada en el paso anterior para el agregado fino, y nos da un valor de positivo 17.858 litros sobre metro cúbico. De igual manera para el agregado grueso, que es de 1169.224, este valor es el peso del agregado seco. También por la diferencia calculada en el paso anterior, que fue de 0.449%, y nos da un resultado positivo también de 5.250 litros sobre metro cúbico. Realizamos la sumatoria y nos da un valor positivo de 23.108 litros sobre metro cúbico. Al salir positivo, es decir, esta cantidad de humedad aportan los agregados. Por lo tanto, tendríamos que restarle al contenido de agua que hemos calculado inicialmente, que fue de 205 litros sobre metro cúbico. Le restamos entonces 23.108 y obtenemos un valor para el agua ya efectiva, el agua que se va a utilizar, de 181.892 litros sobre metro cúbico. Seguidamente entonces detallamos ya los pesos de los materiales ya corregidos por humedad del agregado a ser empleados en la mezcla, que serán para el cemento de 366 kilogramos sobre metro cúbico, para el agua efectiva de 182 litros sobre metro cúbico, para el agregado fino húmedo de 543 y para el agregado grueso húmedo de 1185 kilogramos sobre metro cúbico. Estos valores ya redondeados, como lo pueden ver. Continuamos entonces con el paso número 13, que es proporción en peso. Para calcular la proporción en peso, a todos los valores ya corregidos que lo habíamos calculado en este paso, lo dividimos entre el factor cemento. Entonces, para el cemento, entre el factor cemento, que siempre nos va a dar la unidad, 366 entre 366 igual a 1. Luego continúa el agregado fino, es el orden: cemento, agregado fino, agregado grueso y por último el agua. Entonces, el agregado fino, que sería de 543, entre también el factor cemento de 366. Luego continúa el agregado grueso de 1185 entre 366 y luego el agua de 182 entre 8.6, que fue el valor que lo calculamos ya en bolsas sobre metro cúbico. Entonces tenemos una proporción para cemento de 1, para agregado fino de 1.48, para agregado grueso de 3.24 y para el agua de 21.16 litros por bolsa. Este valor ya está convertido en litros por bolsa. Luego, la relación agua-cemento de diseño vendrá a ser el agua que calculamos inicialmente, que fue de 205, entre el factor cemento de 366, que nos da igual a 0.56, y la relación agua-cemento efectiva, que vendría a ser la división entre el contenido de agua ya corregida entre el factor cemento de 366, que nos da un valor de 0.50. Esta relación agua-cemento es la relación ya corregida. Y finalmente el paso número 14 es el peso por tanda de un saco. Es decir,
a todos los valores expresarlos en kilogramos por saco o en kilogramos por bolsa de cemento. En este caso entonces una bolsa de cemento multiplicamos por 42.5, que es el peso en kilogramos de una bolsa de cemento. Para el agua efectiva, ya está en bolsa o en saco, que fue de 21.16. Para el agregado fino húmedo, multiplicamos entonces 1.48 por 42.5, que nos da 62.9 kilogramos por saco. Es decir, por una bolsa de cemento necesitamos 62.9 kilogramos de agregado fino húmedo. De igual manera, para el agregado grueso húmedo, 3.24 por 42.5, que nos da un valor de 137.7 kilogramos por saco o por bolsa de cemento. Bien, estos 14 pasos son los que contempla el diseño de mezcla por el método ACI. Como paso número 15 tenemos un paso ya adicional, que es el cálculo de la cantidad de material, en este caso por ejemplo para 3 probetas cilíndricas. Entonces en este caso necesitamos las medidas de la probeta cilíndrica, que tiene una altura de 30 centímetros, un diámetro de 15 centímetros, y calculamos el volumen de dicho cilindro, calculamos el área de la base, que vendría a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4, eso por la altura de 0.30 metros, y nos da un volumen de 0.0053 metros cúbicos para una probeta cilíndrica. Lo multiplicamos por 3 y nos da un valor ya redondeado a 2 decimales de 0.02 metros cúbicos. Entonces, volvemos a esta parte en donde obtenemos los materiales en kilogramos sobre metro cúbico y decimos que la cantidad de cemento, entonces decimos que para la cantidad de cemento tendríamos que multiplicar 366 kilogramos sobre metro cúbico por 0.02 metros cúbicos. Se van metros cúbicos y nos queden kilogramos, un valor de 7.32 kilogramos de cemento para 3 probetas cilíndricas. De igual manera, para la cantidad de agua, 182 por 0.02, que nos da un valor de 3.64 litros de agua. Cantidad de agregado fino, 543 por 0.02 metros cúbicos, nos da un valor de 10.86 kilogramos de agregado fino. Y de igual manera, para el agregado grueso, 1185 por 0.02, que nos da un valor de 23.7 kilogramos de agregado grueso. Pero sabemos que siempre hay que adicionarle un porcentaje por desperdicios. En este caso vamos a adicionarle el 5% a cada uno de los materiales. Multiplicamos entonces a cada uno de estos valores por 1.05. Y nos da una cantidad de cemento de 7.69 kilogramos, agua 3.82 litros, agregado fino 11.40 y agregado grueso 24.89 kilogramos. Estos valores son para 3 probetas cilíndricas. De igual manera, podríamos realizar el cálculo para cualquier volumen en metros cúbicos de mezcla que necesitemos. Simplemente tendríamos que calcular el volumen que se necesita de llenado de mezcla y lo multiplicamos por estos valores. Muy bien, espero haberles ayudado en cada uno de los pasos que se siguen para realizar un diseño de mezcla por el método ACI. Muchas gracias.